bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir unas tradicionales mantecadas que quedan súper esponjositas y les voy a dar un toque muy especial con unos ingredientes. Les voy a platicar varios sabores que les pueden dar a sus mantecadas o hacerlas simplemente de vainilla. Vamos a comenzar ya con el video. Bueno, en un comienzo les platicaba que le voy a dar un toque muy especial a estas mantecadas. En este caso las voy a saborizar con anís. Voy a agregar un poquito de extracto de anís y también voy a agregar un poquito de semillas de anís. La verdad a mí el anís me encanta y les da un toque muy especial a las mantecadas. También lo pueden hacer únicamente con vainilla, lo pueden hacer también con extracto de almendra. Pueden también saborizarlos con algún té que les guste, vamos a suponer el té chai, es una excelente opción. Y para saborizarlas con té chai, lo que van a hacer es que su leche, la cantidad de leche que vamos a utilizar, la van a calentar y van a infusionar ahí su té. Lo van a infusionar de preferencia 2 bolsitas de té, las van a infusionar para que se obtenga muchísimo sabor en esa leche y cuando preparen tus mantecadas lo puedas percibir ahí. Va a quedar súper rico y es una opción muy diferente. Entonces en este caso las vamos a hacer de anís. Recuerden que todos los ingredientes en la descripción les dejo un enlace que los lleva a encontrar la receta completa con ingredientes, procedimiento y también foto. Y también les recuerdo que si aparecen los subtítulos únicamente ustedes los pueden desactivar. Busquen la opción desde su celular o su computadora para desactivarlos porque aparecen en la parte de abajo y no dejan ver la preparación. Entonces vamos a iniciar poniendo nuestros huevos que vamos a utilizar en la receta, que son 5 huevos a temperatura ambiente. Y junto con el huevo vamos a agregar también el azúcar. Y vamos a comenzar batiendo estos dos ingredientes a velocidad media. Quiero que se disuelva completamente el azúcar. No quiero que quede súper esponjado, únicamente que se disuelva el azúcar. Cuando ya está nuestro batido listo, vamos a comenzar agregando aquí un poquito de vainilla. Vamos a agregar una cucharadita de extracto de anís y voy a comenzar a batir a velocidad baja. Y también en este punto voy a ir agregando poco a poco en forma de hilo el aceite. Una vez que está listo, vamos a agregar en este punto la harina y la vamos a cernir junto con el polvo de hornear. Voy a agregar también la sal y voy a agregar aquí aproximadamente una media cucharadita, una cucharadita, lo que ustedes quieran, aquí es muy al gusto, de semillitas de anís. Voy a agregar una cucharadita y voy a batir todo nuevamente y una vez que esté incorporado voy a ir agregando la leche poco a poco. En cuanto está incorporado, dejamos de batir. Es bien importante no sobrebatir la mezcla. Y ahora sí, ya está lista nuestra masa para ponerla en nuestros moldes. Y una vez que tenemos nuestra masa lista, la vamos a poner en una jarrita o en algo para que nos sea mucho más fácil verterla en nuestros moldes.
Tengo capacillos normales y voy a empezar a rellenar. Una vez que los tenemos listos, salieron 17, los vamos a llevar al horno. El horno está a 180 grados centígrados y los vamos a dejar ahí 20 minutos. Vámonos ya para el horno. Ya salieron nuestras mantecadas del horno. Vean nada más qué delicia. Quedan súper esponjosas, muy suaves. Y el toque del anís de verdad, ese no se lo pueden dejar de poner. Es necesario que las dejen enfriar un poquito en su molde. Aquí aproximadamente ya tienen 15 minutos. Todavía se sienten un poquito tibias, pero ya las podemos manipular sin ningún problema. Y vamos a abrir una porque quiero que vean por favor cómo quedan. El interior es muy suave. De verdad son deliciosas. Miren, vamos a partirla. Vean nada más esto. Y son súper suaves, miren. Súper suaves, deliciosas. El anís le da un toque muy fino a nuestra mantecada. Y es muy lindo también ver cómo se ven las semillitas de anís. Si ustedes no consiguen el extracto, pueden utilizar únicamente semilla. Inclusive pueden molerla para que suelte más su sabor o la pueden tostar. De verdad que le da un sabor súper rico, muy fino, les va a encantar. Y recuerden que las pueden hacer de diferentes sabores, ya más o menos les platiqué al comienzo del video. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.